Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola, muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al Ven, sígueme al detalle, en nuestra lección un poco más extensa del Ven, sígueme de la semana, y nos vamos a concentrar en Segunda de Reyes 5 al 6. La clase es del 5 al 7 o del 2 al 7, así que creo que ahí estamos bien, tomando la mayor parte del contenido, tal vez la más importante. Bueno, decir la más importante es muy difícil porque todo es importante. Y vamos a ver este tema. Los milagros de Dios siempre requieren un paso de fe. Vean esto, un paso de fe. Siempre requieren un paso de fe. Y entonces, mis queridos hermanos y hermanas, como ustedes ven aquí en la portada, bueno, hoy no tendremos a nuestro querido Luisito como lo tenemos siempre. Bienvenidos. Espero que puedan suscribirse aquí, dejar sus mensajes, compartir conmigo. Voy a tener la pantalla por si la necesito, la pizarra por si la necesito, voy a escribir alguna cosa ahí. Solo si la necesito, por eso la tengo en blanco. Me gustaría empezar este Ven, sígueme al detalle, que compartimos aquí en la Fundación More God, la Fundación Más Dios, con todos ustedes, preguntando algunas cosas, queridos hermanos. ¿Por qué Dios casi nunca realiza un milagro sin pedir algo primero? Miren ese patrón que hay en las Escrituras. Casi siempre todos los milagros vienen después de que Dios ha pedido algo a quien está pidiendo el milagro o a quien necesita el milagro. También en este detalle nos podemos preguntar cosas que podrían parecer sencillas e insignificantes, pero ¿por qué Naamán tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán? ¿Por qué no 3? ¿O por qué no una sola vez? ¿O por qué no 12 o 15? ¿Por qué 7 veces? Esas cosas siempre me hacen pensar mucho sobre cómo Dios actúa y cómo quiere que nosotros nos preguntemos algunas cosas. No que nuestra salvación eterna dependa de esos pequeños detalles, hermanos, pero a veces conocer los detalles nos ayuda a acercarnos más al Señor. Por lo menos, en el milagro que Eliseo hace del hacha, que lo vamos a analizar ahora en un ratito, ¿por qué Eliseo entonces corta un palo primero? Cuando la persona le dice, el hacha se me cayó, Eliseo le pregunta, ¿dónde se cayó? Miren, hay varias cosas ahí, ¿no? Si Dios tiene todo poder, ¿por qué no Eliseo siempre decir, hacha, flote? Pero Eliseo pregunta, ¿dónde cayó? Y luego corta un palo y manda ese palo al río, ¿sí? Donde cayó el hacha, el lugar donde cae el hacha, y el hacha flota. Si Dios tiene poder, ¿por qué Dios involucra nuestra participación, que es tan casi nula, para que estos milagros se hagan efectivos en la vida de todos sus hijos? Bueno, queridos hermanos y hermanas, hoy por eso veremos aquí estos milagros, milagros y fe. Y es que en estos capítulos de Segunda de Reyes 5 y 6 encontramos dos milagros completamente distintos. Uno ocurre con un poderoso general sirio, el otro con un discípulo de profeta. Ni siquiera se conoce el nombre de ese discípulo. Un milagro trata de una enfermedad incurable, algo que era terrible en ese momento. El otro de un simple hierro, de una simple hacha perdida. Sin embargo, ambos enseñan exactamente la misma verdad, que creo que es la que debemos tener en cuenta nosotros al estudiar y al tomar estos capítulos de Segunda de Reyes. Y es esto, hermanos. Los milagros no solo cambian las circunstancias, también transforman el corazón
de quienes participan en ellos. Porque si fuera solo para transformar las circunstancias, pues literalmente serían solo actos sobrenaturales, cosas que permitirían que las personas se maravillaran. ¡Wow! De hecho, he llegado a pensar de manera muy personal que el amor de Dios es tan grande que muchas veces se manifiesta en milagros, porque necesita que aún nuestro corazón cambie más, se acerque mucho más a Él y lo ame, lo bendiga y lo honre. Ahí es cuando el corazón, como yo les digo, se pone blandito y se acerca a Dios. Ahí es cuando el corazón se pone blandito. Creo que también llegó a una conclusión muy personal. No quiero milagros en mi vida si no son para que cambien mi corazón. Espero, queridos hermanos y hermanas, como ya les he pedido en la clase y en otros club de lectura, y se los voy a pedir esta semana, quiero que ustedes hoy, en este Ven, sígueme al detalle, coloquen cuál fue un milagro que ha tocado su vida. No necesitan expandirse ni extenderse, sino solo cuál es un milagro que ha sucedido en su vida que ha cambiado su corazón. Porque esa es la finalidad de los milagros, queridos hermanos y hermanas. Bueno, vamos con el milagro de Naamán, ¿sí? Bueno, resulta, queridos hermanos y hermanas, que Naamán tenía todo, era un general del pueblo sirio, tenía poder, era respetado, victorioso, o sea, podríamos decir, lo tenía todo. Lo único que no tenía era salud. Era leproso, queridos hermanos. Y recuerden que en la antigüedad, la lepra tenía una particularidad. Y es que la lepra era incurable. Las personas leprosas eran llevadas lejos, eran sacadas de sus casas, porque sus llagas, sus heridas eran molestas y eran marginados. Una persona con lepra literalmente era alguien inmundo, era alguien inmundo. Leamos algunos versículos, queridos hermanos, de esta historia. A mí me gusta esta imagen porque aquí está Eliseo llorando, quejándose de su enfermedad, y allá a lo lejos ustedes ven en esa representación a una sierva, una niña, una persona israelita que dice, yo sé que en Israel hay un profeta. Hermanos y hermanas, a veces esta representación me gusta porque muestra como una niña, y siempre hemos visto como una niña, no sabemos exactamente si es como una niña o una jovencita o una mujer más adulta. Lo que creo que nos quiere llevar al sentir esta escritura en el detalle, este relato en el detalle, es que no importa lo pequeño que uno sea, uno sí puede ser el medio para que una persona sea bendecida. O sea, incluso nuestro testimonio se puede convertir en la puerta que abre un gran milagro para alguien, aunque esa persona no sea creyente, como en el caso de Naamán. Él no creía, pero esta persona testifica. Qué hermoso, ¿no? Esa persona podría ser cualquiera de nosotros podría testificar en algún momento, y aún sabiendo o sin saber, eso puede llevar a la apertura de un milagro que cambie la vida de una persona o de muchas. Quiero compartir con ustedes aquí la guía de las escrituras, bueno, la biblioteca del Evangelio más bien, para que leamos unos versículos. Leamos unos versículos aquí en el capítulo 5 de Reyes. Voy a hacer una modificación aquí temporal, permítanme un momento, aquí estamos,
para poder mostrarles los versículos que quiero resaltar. Vamos a ir por aquí a una parte de la historia que a mí me gusta. Eh, a ver. Bueno, el versículo 2 nos dice, y de Siria había salido tropas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. ¿Sí? El término muchacha nos refiere que es una joven. Miren, era una esclava. Había sido literalmente una víctima de guerra, pero aún así servía a la esposa de Naamán. Y ella le dijo a su señora, si rogase mi señor, miren, estoy aquí en esta parte, miren, voy a subrayar para que ustedes la vean. Si rogase mi señor al profeta que está en Jerusalén, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Miren. O sea, esta joven, esta muchacha, aunque era esclava, sabía que había un profeta en Israel y tenía un testimonio de él. O sea, y aquí voy a cerrar un momento, porque a esto que voy a decir quiero hacerle énfasis. O sea, queridos hermanos y hermanas, el testimonio que tenemos de Dios, de su iglesia, de Jesucristo y de los profetas, no depende de las circunstancias en que vivamos. Depende de que realmente tengamos ese testimonio. Cuando un testimonio llega por el Espíritu al corazón, es muy difícil que ese testimonio sea quitado. Y aún las circunstancias no lo borran de nuestro corazón. Qué hermosa lección que vemos acá, ¿no? Qué hermosa lección. Bueno, vamos a compartir nuevamente la pantalla acá para que leamos unos versículos adicionales que quiero compartir con ustedes. Miren, nos vamos a saltar ese contexto y vamos a llegar directamente al versículo 10, donde sucede, versículo 10 en adelante, donde sucede el milagro. Miren, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, miren, mucha atención a esto, se fue enojado. Uno podría decir, ahí ya no hay, ya el milagro se perdió, la oportunidad se perdió, la persona es una desagradecida, porque se le da una instrucción. Miren el versículo 10, ve y lávate 7 veces al Jordán. Creo que tampoco es tan exigente la petición. Naamán pide un milagro, busca al profeta y el profeta le da una instrucción. Ve y lávate 7 veces al Jordán. Creo que no era algo tan complicado, pero miren lo que dice Naamán. Se fue enojado, lo que muestra desagradecimiento e incredulidad, queridos hermanos. Diciendo, he aquí yo decía para mí, y eso indica orgullo. Yo decía para mí, miren, estoy pidiendo algo, veamos qué dice Dios. No, Naamán quería algo y él pensaba para él cómo debía ser el milagro. Creo que esto puede ser un patrón que nos abarque a muchos. Señor, haz un milagro para mí, pero yo pienso que el milagro debe ser así. Una cosa es presentar nuestros planes al Señor y otra cosa es disponernos a su voluntad, pero hágase conforme a tu voluntad. Hace unos días oí a una persona muy famosa que tuvo una pérdida y me impactó, queridos hermanos, cuando dijo, es el tiempo de Dios y es su voluntad, hablando sobre su pérdida. O sea, me impactó. ¿Cómo aceptamos nosotros la voluntad de Dios? Entonces a Naamán le dicen, ve y báñate 7 veces en el Jordán. Y hermanos, aquí comienza el verdadero milagro.
cuando se le da el mandato a una persona que pide algo a Dios. En este caso, la sanidad. Pero aquí empieza el milagro. No estoy hablando de la sanidad de la lepra, porque a veces nos concentramos en la sanidad de la lepra como el milagro. El milagro fue que Naamán fue sanado de su enfermedad. El milagro importante aquí, que vamos a ver en todo esto, y aún en la definición del milagro, es la lucha contra el orgullo. Porque realmente un milagro es que nosotros cambiemos nuestro corazón y dejemos de ser orgullosos. Naamán esperaba algo espectacular. Leamos los versículos, ampliemos aquí nuestra pizarra y leamos los versículos. Miren que él dice, yo decía para mí, ciertamente él saldrá y estando de pie, yo me estoy imaginando la escena que Naamán se estaba imaginando, invocará el nombre de Jehová su Dios, su Dios. Miren esto, su Dios, no el mío, su Dios. Y alzando su mano y moviéndola sobre la parte enferma, sanará la lepra. O sea, él se había hecho toda, me disculpan lo que voy a decir, se había hecho como toda una película, una escena de todo lo que iba a pasar. Y entonces aún desprecia. Miren, el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, o sea, de mi tierra, de donde vengo, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavo en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió. O sea, volverse es, en el sentido positivo, arrepentirse. Pero recuerdan en el sentido de la esposa de Lot, que se volvió atrás, es también devolverse a mi creencia, devolverme a lo que amo, que me aparta de Dios. En este caso, él se volvió y es negativo. Se vuelve hacia su incredulidad y se fue enojado. O sea, el enojo en este caso no solo refleja orgullo, refleja ingratitud, queridos hermanos y hermanas. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Naamán, yo creo que estaba esperando ceremonias, estaba esperando gestos dramáticos. Esperaba literalmente algo digno de su grandeza, de su posición. No, para mí, no un milagro cualquiera, no. Un milagrillo, una palabra ahí, y ni siquiera me da la cara, ni siquiera se asoma para que yo lo vea. No. Para mí es algo digno, de acuerdo a lo que yo soy. Es increíble. Decimos por acá en el argot popular colombiano, tras de ladrón, bufón. O sea, a veces estamos pidiendo y queremos poner las condiciones. Eso es muy normal en los seres humanos. Incluso, o sea, pedimos y ponemos condiciones. El contraste de todo esto, de todo lo que él estaba pidiendo, es que Dios le manda algo sencillo, hermanos. Bañarse. Dice, báñate. 7 veces. En un río que tú desprecias. Báñate ahí. En esas aguas, sí. Tal vez hay mejores aguas en tu país, en Damasco, en Siria, pero yo quiero que lo hagas es acá. 7 veces. Métete y serás sano. Y tu piel será curada. Y aquí, mis amados hermanos y hermanas, encontramos algo maravilloso. Y voy a colocar aquí esta imagen que me encanta también, esta imagen. Uno de los principios más hermosos y tal vez más importantes del Evangelio. Muchas veces el mayor obstáculo para un milagro no es la falta de poder de Dios. De hecho, nunca es la falta de poder de Dios. Es nuestro orgullo. Es nuestro orgullo lo que impide que Dios se manifieste más abiertamente, más frecuentemente.
en nuestras vidas. Recuerdan que en Moroni, por allá nos dice que los milagros no han cesado y que nunca cesarán, ¿sí? O que no cesan, a menos que sea por la falta de fe de los hombres, porque la fe ha cesado o porque la fe se ha quitado. Ahora vayamos a eso que les hice la pregunta al principio del Ven Sígueme de esta noche. Antes de ir a ese, quiero hacerles un llamado aquí, hermanos. Si algo de esto, hermanos y hermanas, está tocando su corazón, si algunas reflexiones han venido en este momento, es el Espíritu. El Espíritu, cuando testifica de la verdad, nos hace sentir cosas maravillosas, aún a la distancia. Sucede con nuestros profetas. Estoy muy lejos de semejante dignidad, pero lo que sí sé es que el Espíritu nos puede hacer sentir la verdad, aún de manera virtual. Ustedes allá en sus casas, yo aquí, y aún así podemos sentir la verdad de las cosas. Compartan este contenido con alguien. Si sienten eso, ¿por qué no compartir esto con alguien? ¿Por qué no llevarle este mensaje a alguien? Muchas personas no conocen estas cosas o no las han entendido completamente. Tal vez con esta explicación de nosotros acá puedan tener un poquito más de luz, un poquito más de amor. Y otra cosa que quiero que ustedes compartan acá, ¿qué les parece si hiciéramos este programa el día domingo? Si no saliera los miércoles así como sale hoy en la noche, como estamos saliendo acá, sino que saliera el día domingo, en la tarde-noche, tipo 6, 7 de la tarde-noche. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? Espero sus respuestas. ¿Por qué les proponemos esto? Porque hablábamos con Luis el miércoles pasado y decíamos, bueno, los hermanos tienen más tiempo para iniciar a ver los contenidos espirituales el domingo. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Bueno, déjenos sus comentarios acá. Sus sugerencias son muy importantes. Bueno, hermanos, vamos a esa pregunta, ¿por qué 7 veces? Bueno, podemos encontrar muchas respuestas. Una de ellas, que Liz Posada nos ha contado aquí, nos ha enseñado en las clases, es que en las Escrituras el número 7 representa la plenitud, la totalidad y el cumplimiento divino. Miren en cuántas cosas se refleja el número 7. Voy a mencionar solo una para que le hallemos sentido a esto. Los días de la creación, 6 días y el séptimo día descansó, 7. ¿Les parece interesante? Dios no necesita 7 inmersiones para eliminar una lepra, hermanos. Ni 7 cosas para quitar una enfermedad, para que nadie lo vaya a tomar de una manera mística o cabalística, ¿sí? Oh, hagamos esto 7 veces. No, hermanos. En este caso, podría haberlo hecho con una sola sumergida. Pero Naamán sí necesitaba 7 actos de obediencia. 7 actos de obediencia. Cada inmersión representaba la decisión de confiar, de quitar ese orgullo tan general, tan general como él, ¿no? Tan grande como él, quitar ese orgullo de su corazón. ¿Recuerdan? Hay mejores ríos en mi tierra. Y yo pensaba que él iba a salir, iba a ser algo digno de mí. Bueno, no lo dicen las escrituras así, pero se refleja que era lo que él esperaba que sucediera. Los milagros de Dios, mis queridos hermanos, no solo buscan cambiar nuestro cuerpo, ¿no? Porque finalmente eso podría suceder aún sin que lo pidiéramos. De hecho, va a suceder en la resurrección. Y es gratuito, hermanos. Es gratuito. En la resurrección todos tendremos cuerpos perfectos e inmortales, sin enfermedades, sin dolencias, perfectos, en todo el sentido de su palabra. Y eso es gratuito. Para todos los hijos de Dios que nacen en esta tierra, la resurrección es un don gratuito, gracias a que Cristo venció la muerte. Pero este milagro en particular no buscaba cambiar el cuerpo, busca transformar la voluntad
de Naamán, el corazón de Naamán. Bueno, ahorita vamos a leer, vamos a volver a Naamán, pero ahora vamos a otro milagro. Pues es maravilloso, no tiene que ver con una persona importantísima. Porque realmente el acto de Naamán es un acto extraordinario. No quiero decir que el milagro que vamos a ver ahora, el milagro del hacha, no sea un milagro importante también. Claro que lo es. Mire, voy a colocar aquí el hacha flotando en el agua, una representación de esto. Porque hasta en esto encontramos un contraste extraordinario, hermanos. Ahora aquí no aparece un general famoso, aparece un discípulo, un siervo del profeta, preocupado porque perdió un hacha que le habían prestado. Humanamente parece un acto insignificante, un problema insignificante. Yo estoy pensando que este tipo de milagros y este tipo de relatos, hermanos, a veces son como cuando una persona adulta le dice a un niño, el niño está llorando, y la persona adulta le puede preguntar, ¿por qué estás llorando? Y el niño dice, es que perdí mi juguete, se me cayó y no lo encuentro. Y entonces para la persona adulta puede ser como, ay, tan tierno, pero eso es insignificante, eso no es tan importante. Ven, te compro tu juguete, o mira, allí tienes otros juguetes. Aunque esto parece un acto insignificante, un problema insignificante, para Dios no lo es, queridos hermanos. Para Dios no es insignificante ninguna de nuestras situaciones. Lo que para mí puede ser un problema increíble, para otra persona puede ser un problema pequeño. Pero nadie debe despreciar el dolor que otro puede sentir por lo que le está pasando en el momento. No lo debe hacer nadie. Al contrario, parte de la caridad es la compasión. Y aquí vemos cómo Eliseo se compadece. La compasión es la parte de la caridad que busca encontrar una solución para ayudar a una persona. La caridad es el amor puro de Cristo. Y muchas veces es solo expresada en labios. Por eso dijo el Señor, con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces la caridad es equivocada o es traspuesta o superada por la expresión. Voy a dar un ejemplo. Oh, pobrecito, terrible eso que le está pasando. Oh, uy, no, qué tristeza me da con esa persona. Me voy y pienso, gracias a Dios que me ha dado esa caridad y ese amor para sentir el dolor del otro. Y está bien, hasta ahí sentiste el dolor. Pero la caridad es un conjunto de virtudes, entre ellas la compasión, que ayudan a que uno sienta dolor o se ponga en el lugar del otro y busque una solución. Miren esto. Entonces, las escrituras dicen, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo hambriento y te dimos de comer? ¿Recuerdan? Y entonces el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Sí, de simple es la caridad, unida con todos sus elementos, entre ellas la compasión. No se vale, y utilizo un término aquí muy infantil, no se vale, no, que yo solo diga pobre y que no actúe. Miren que en este ejemplo, y voy a compartir aquí las escrituras, en este ejemplo, Eliseo se compadece y pregunta, queridos hermanos, y pregunta. Voy a ampliar aquí mi pantalla para que ustedes la vean. Vean este versículo. Miren. Y aconteció que cuando uno talaba un árbol, porque ellos se fueron como a construir una casa más grande donde querían estar con el profeta, ser capacitados, recibir de él la buena palabra.
Este hombre, este discípulo, estaba cortando un árbol. Se le cayó el hierro del hacha al agua. O sea, no sé cómo decir, se partió el palo y se cayó el hacha. Aparte de hierro, se cayó al agua. Y dio voces diciendo, dio voces. O sea, no fue como, oh, perdí mi hacha, sino, ah, perdí mi hacha. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, sabiendo que hay un profeta del Señor ahí, un siervo del Señor, le dice, ah, que es una expresión muy de dolor. Cuando encontramos la expresión ah o hay, ahí se manifiesta dolor o advertencia. En este caso es un ah, Señor mío, era prestada. Miren qué interesante es esta situación. Era prestada, lo cual me pone en una condición más difícil, porque ni siquiera era mía. Si la pierdo, es mía y yo podría disponerme a perderla, pero era prestada. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, mire, me encanta cómo aquí el que nos escribe toda la historia, el escriba, se refiere al profeta. Y el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, un milagro pequeño, hermanos, pero aquí hay mucha doctrina, muchos principios eternos que resaltar. Eliseo entonces pregunta, ¿dónde cae? Y luego sucede algo inesperado. Eliseo corta un palo, lo toma, lo echa en ese lugar y hace flotar el hierro, según leímos. Otra vez encontramos el mismo patrón que encontramos con Naamán, ¿recuerdan? Con Naamán y su lepra. ¿Por qué cortar un palo? Nos preguntábamos en el caso de Naamán, ¿por qué 7 veces? ¿Por qué preguntar dónde cayó? ¿Por qué en el Jordán? ¿Sí se dan cuenta? Hay similitudes. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué en el Jordán? ¿Por qué cortar un palo? ¿Por qué preguntar dónde cayó? Queridos hermanos, todo esto sucede porque Dios siempre convierte lo que es un milagro en una experiencia de participación. Él no quiere que simplemente nosotros recibamos el hacha o la sanidad de la lepra, ¿no, queridos hermanos? Ah, pedí que me sanaras y me sanas. Pedí que el hacha flotara y tú haces que flote y ya, está bien. Aquí vemos una unión, hermanos, entre los milagros y los convenios. En ambos relatos observamos que Naamán debía obedecer, ¿cierto? En el milagro de Naamán. Y en el del hacha, que el discípulo debía señalar el lugar. En ambos casos, Dios podía actuar sin ellos. En ambos casos, Dios podía actuar sin ellos. Pero saben, hermanos, Él decidió incluirlos. Yo he contado esto muchas veces, pero en el caso de, a ver, estoy haciendo memoria. En el caso de Lázaro, ¿recuerdan, hermanos? El caso de Lázaro. Cuando el Señor llega a la puerta, ¿sí? Y le dice a Lázaro, o más bien le dice a las personas, corran la piedra. Y entonces clama o pide, Lázaro, sal fuera. Queridos hermanos y hermanas, eso es involucrar en el milagro. Dios necesita que nuestra fe, nuestro corazón sea cambiado. Por esa razón nos involucra en sus milagros. ¿Cuál es tu parte?
¿Cuál será tu parte en este milagro? No para que nos vanagloriemos, es que yo hice. Como dicen muchas personas, siempre que pasan las cosas, a mí me impacta cómo los seres humanos somos bueno, a veces hasta chistosos. Cada vez que pasa algo, siempre hay alguien que dice, yo sabía, yo sí sabía, como atribuyéndose el hecho de conocer lo que iba a pasar. En este caso, Dios no quiere que nosotros nos atribuyamos el milagro, no, simplemente desea que nosotros participemos. Y aquí encontramos un enfoque doctrinal que es frecuente en las escrituras. Los milagros rara vez eliminan completamente la participación humana. Rara vez. Casi siempre está incluida la participación humana, porque esa participación fortalece nuestra relación de convenio con Dios. Entonces, voy a dar un ejemplo, voy a manifestar este ejemplo. De un hermano, cualquier hermano. Su esposa está enferma. El hermano y ella hablan. Y entonces ella le dice, amor, cariño, dame una bendición. Entonces él, con amor, se alista y ofrece la bendición. ¿No pudo el Señor sanar a la esposa simplemente con el hecho de que ella lo pidiera? ¿Por qué la ordenanza? ¿Por qué todo el rito? Porque de esa manera participó la fe de ella, la fe de él y la fe de actuar de acuerdo con lo que el Señor dice. En este caso, la ordenanza misma representa las 7 zambullidas en el río Jordán. En este caso, la ordenanza representa el señalar el lugar donde cayó el hacha. En este caso, la participación representa correr la piedra. La ordenanza representa correr la piedra. Qué bonito, ¿no? Dios nos invita a actuar con fe y después Él manifiesta su poder. Esto me recuerda mucho lo que dice presidente Kimball, ¿no? En su libro. La fe precede al milagro. Muy bien, hermanos. Así ocurre todo esto también con nosotros. En el caso de Naamán, el Jordán representa mucho más que un río. Es el símbolo de una muerte y un renacimiento. Naamán entra leproso y sale limpio. Entra orgulloso y sale humilde. Entra extranjero y sale ciudadano, entre comillas, de Israel. Porque nosotros leemos que esa conversión se produce, queridos hermanos y hermanas, cuando leemos el versículo 15 en el capítulo de Segunda de Reyes 5, lo voy a colocar aquí, hermanos, para que lo leamos. Miren la conversión de Naamán, lo que lo hace, porque recuerden, Pablo enseñó, no todo el que nace en Israel o no todo el que dice que es israelita es de Israel, estoy parafraseando, ¿cierto? Entonces, no se necesita nacer en Israel para ser de Israel. Miren lo que Naamán dice. Y este testimonio nos dice que su corazón cambió, que la sanación más importante sucedió. Miren lo que dice el versículo. Y regresó al hombre de Dios, al profeta, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Los milagros suceden, queridos hermanos y hermanas. Y los milagros nos permiten testificar que hay Dios en Israel. Y a nosotros, por cierto, los santos de los últimos días, nos permiten testificar en todas las cosas que Jesucristo es nuestro Señor, que esta es su iglesia y que hay profeta en Israel. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Qué hermoso.
Ese fue el verdadero milagro, queridos hermanos. No solo sanó la piel, cambió el corazón de Naamán. No solo brotó el hacha, hermanos, del agua. Ese pequeño milagro suele pasarse por alto, pero posee un profundo simbolismo. Un trozo de madera toca las aguas y el hacha flota. Esa madera que seguramente también se pudo haber hundido, ¿cierto? Flota. Y ese hierro, que es más particular, que debió haberse hundido, flota, queridos hermanos. Muchos comentaristas cristianos atribuyen todo esto a una anticipación simbólica de Jesucristo y de la cruz en el Calvario, de clavos y de cruces. Aunque el texto que leemos, la historia, no afirma explícitamente esa intención, la imagen resulta profundamente significativa para nosotros como cristianos y para la reflexión de todo cristiano. La madera se asocia a la intervención de Dios, que hace posible que nosotros volvamos a vivir por medio del sacrificio de Jesucristo. Todos nosotros somos como ese hierro que ha caído al fondo, pasados por el pecado, hundidos por nuestras cargas en las profundidades, perdidos. Tal vez alguien diría, ¿y dónde está Walter? ¿O dónde está Magdalena? ¿O dónde está Antonio? Y alguien le puede señalar y decirle, allí, allá cayó, allá está. Pero cuando Dios interviene, hermanos, lo imposible ocurre. Y esto nos revela muchas cosas de Dios. Nos revela muchísimo. Nos da a conocer quién es Dios. Él se interesa tanto por el general poderoso como por el discípulo desconocido. Él se interesa por el general asirio y por el estudiante que perdió algo aparentemente insignificante, pero que era importante para él, porque alguien se lo había facilitado. Para Dios no existen problemas demasiado pequeños o problemas muy grandes. De hecho, para Dios nada es imposible. O sea, esa relación no está para Él. Lo que importa es el corazón, lo que la persona necesita. Tu poder está disponible en este caso para ambos y en este caso para todos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Me encanta saber que Jesucristo vive y que todo esto lo podemos aplicar para nosotros. Quizás hoy alguno de nosotros está esperando un milagro, tal vez seas tú, hermano, hermana. Pero antes de preguntarte por qué Dios no actúa, hazte otra pregunta. ¿Qué paso de fe me está pidiendo Dios que dé? No sé, hermano, solo lo digo aquí como una sugerencia. Tal vez sea perdonar, tal vez sea arrepentirte de algo que estás haciendo mal, tal vez sea servir a otros que has dejado de hacerlo, tal vez sea regresar al templo, tal vez sea leer las escrituras o hacer una oración. ¿Qué has estado posponiendo? Porque muchas veces el milagro, queridos hermanos, comienza cuando damos ese primer paso de obediencia. No porque nuestras obras produzcan el milagro, sino porque la obediencia abre nuestro corazón para recibir lo que Dios desea darnos. Me encantó ven, sígueme el detalle de este día. Lo aplico personalmente a mí, hermanos. Soy como el hacha que ha caído en el río y necesito que Dios me haga flotar. Soy como el general lleno de orgullo y también leproso, con muchas enfermedades. La más importante no es la física, la más importante es la espiritual. Necesito ser limpiado. Ahora, ser limpio. Ahora, la pregunta podría ser, ¿en qué Jordán debo sumergirme? Que estoy tratando de evitar. No, eso no lo hago. ¿Cuáles son mis 7 veces que me parecen humillantes hacer, hermanos? ¿Qué pequeño acto de obediencia me está pidiendo Dios que realice ahora antes de concederme lo que yo estoy esperando?
Estoy dispuesto a confiar en los métodos de Dios, aunque no coincidan con mis expectativas, como en el caso de Naamán. Aquí yo pensaba para mí que él saldría y haría y pondría. Alguna vez, y esto lo digo con respeto, alguna vez una joven soltera me decía, yo quiero casarme con todas mis fuerzas. Yo le decía, he visto que no asistes a las actividades de los jóvenes, ni a los bailes, ni a las reuniones, ni a las charlas. No, es que a mí no me gusta eso. A mí no me gusta estar con la gente. ¿Cómo esperas casarte y conseguir a alguien que se fije en ti si no te muestras entre tus hermanos? Hermanos, a veces el pequeño acto de obediencia produce la puerta que necesitamos para que el Señor actúe. Alguna vez otra jovencita me dijo a mí, vengo a las charlas porque no sé si hoy el Señor diga algo a través de los que van a hablar que sea justo lo que yo necesito oír. Piensen en eso, hermanos, pequeñas cosas. Tal vez pensemos también, no es el milagro que ha pasado lo que yo quería, pero han pasado muchos milagros en mi vida. Tal vez pueda pensar eso. Si reflexiono, puedo incluso celebrar hoy que Dios ha cambiado mi corazón. Bueno, hermanos, esto debo cerrarlo con mi testimonio, hermanos. Debo cerrarlo con mi testimonio. Naamán descubrió que la obediencia vale más que el orgullo. Eso descubrió. El discípulo descubrió que ningún problema es demasiado pequeño para Dios y ambos, hermanos, al igual que nosotros, podemos aprender la misma lección y de eso testifico hoy. Los milagros de Dios nunca consisten solamente en cambiar nuestra situación, consisten en cambiarnos a nosotros mismos. Testifico que Dios quiere que seamos nuevas personas, levantados de las profundidades, limpios de nuestras enfermedades. Ese es el milagro más grande. El milagro más grande, testifico que no siempre es el que se hace fuera de nosotros. Generalmente es el que comienza en nuestro corazón. Recuerden, hermanos y hermanas, dejo esto con todo mi amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espero, hermanos, que Ven, sígueme al detalle les haya gustado. Dejen sus comentarios, por favor, compartiendo con nosotros. Si les ha gustado, cuáles son los milagros que Dios ha hecho en su vida, que han requerido su fe, cómo los ha cambiado ese milagro. También contéstenme aquí en los comentarios qué les gustaría, si les gustaría que este programa fuera el día domingo, que lo emitiéramos el día domingo. Les amo con todo mi corazón. Gracias por acompañarme. Espero que esta lección de Ven, sígueme, explicada así suavecita, un poco más extensa, nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Un abrazo, un beso. Nos vemos mañana, nuevamente en el Club de la Mañana. Todos los días, ahí de lunes a viernes estamos ahí. Les amo, mis queridos hermanos. Un abrazo. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.